esto, pero simplemente como cuando estábamos viendo la parte del resumen y la tipología textual y esto, ¿ya? Pero también, digamos, hay una información que debemos tener presente con respecto a los párrafos. Además de lo que hemos dicho, nosotros siempre hemos mencionado que como los párrafos tienen una sola idea principal, por eso todos los párrafos, muy importantes, deben tener solamente debo identificar el tema, ¿ya? Cuando yo esté haciendo estos ejercicios de construir, de organizar párrafos, debo tener presente el tema, ¿ya? Eso es fundamental, porque cuando yo identifico el tema, de alguna forma ya puedo empezar a relacionar las ideas que se desprenden de ese tema, pero si no logro identificar el tema, entonces va a ser más difícil acomodar las ideas. Ya siempre debe estar muy claro el tema. Sabemos que los párrafos lo que hacen es organizar la información para que sea más fácil de comprender. Por eso, la escritura del párrafo pues debe estar coherentemente y debe estar cohesionada. Eso es lo que nosotros teníamos que haber aplicado en este ejercicio de aquí, en donde en la primera parte de la guía, en el que me piden que organice unos párrafos, ¿cierto? Entonces, esencial primero, identificar el tema, ¿ya? Entonces nosotros en estas cuatro opciones, serían las cuatro proposiciones que forman el párrafo, lo primero que tendríamos que haber tratado, o lo primero que tenemos que tratar de encontrar es como el tema sobre el que está hablando, ¿ya? Tiene que haber siempre una primera idea o una proposición que presente el tema, ya que me diga de qué estoy hablando, de qué voy a hablar. Entonces es importante tener claro el tema. Y además de eso, sabemos que generalmente los autores utilizan una oración temática, ¿cierto? Una oración principal, que es la que encierra el pensamiento del autor y por lo tanto al identificarla, pues va a ser más importante también identificar las demás proposiciones, ¿ya? Entonces, fundamental lo del tema y lo de la idea principal, que ya nosotros pues sabemos cómo se identifica eso, pero en este caso dentro del párrafo, solamente dentro del párrafo, no dentro del texto, ¿ya? Digamos que la forma correcta de organizar un párrafo es de esta forma, ¿listo? Tratando de establecerle un tema y una idea principal, ¿ya? Con base a eso, entonces vamos a identificar aquí en en estas oraciones que tenemos aquí, cuál es el orden correcto para, para ordenar ese párrafo. ¿Listo? A ver, primero tendría que seleccionar una oración que me presente el tema, ¿ya? Que me aclare de qué estoy hablando, de quién estoy hablando. Entonces, necesito que miren las cuatro opciones que están allí, ¿cierto? Que las lean y que tratemos de deducir, de acuerdo a la cohesión y la coherencia, cuál debe ser la primera idea o proposición que iría en ese párrafo. ¿Listo? La A, la B, la C o la D. Bueno, yo les dije que esos ejercicios no los hiciéramos, pero porque los tenemos que hacer aquí. Entonces, están las cuatro opciones. Necesito que por favor tratemos de pensar cuál debe ser el orden correcto que debe llevar este párrafo, ¿cierto? Todo eso forma un párrafo. Todas esas opciones que están allí sirven para crear, organizar un párrafo, ¿ya? Entonces, les dije además que todos los párrafos deben tener claramente, ¿cierto?, una idea principal y un tema. En ese caso, la primera idea que uno tiene que colocar en el párrafo o la forma de hacer este ejercicio siempre es escoger la idea, la opción que presenta el tema, ¿ya? La idea que presenta el tema, que me aclara el tema. Bueno, dicen que la D y la A.
Bueno, Irma dice que la C, la D, la A y la B. A ver, miren, miremos cada opción. La primera dice, la materia estaba conformada por partículas elementales con gran cantidad de energía. Bueno, allí no me están presentando el tema, porque si esa fuera la primera oración, tendría que decirme qué es la materia, ¿ya? Y ahí lo que está haciendo es dándome características de la materia, por lo tanto es una idea que no podría ir de primera. Tercera dice, la D dice, tras la gran explosión, las partículas se unieron para formar átomos. ¿Cuál explosión? ¿Cuál explosión? Entonces, miren que no podría ser la primera oración porque así no puede comenzar un párrafo. Tras la gran explosión significa que eso ocurrió después de una cosa, o sea, hay un proceso dado. Entonces, no podría ser tampoco la D. Tenemos que fijarnos en la idea que presenta el tema. Ya ese es el orden correcto cuando tengamos que organizar párrafos. Entonces, la primera idea que debe ir en el párrafo es la opción C. Cierto. Según la teoría del Big Bang o gran explosión, al principio toda la materia y toda la energía estaban concentradas en un punto. Esa sería la primera. Entonces ahí empieza el párrafo. Ok. Luego de esa, ¿cuál vendría? Bueno, Irma ya dijo que la D, pero no es la D. Entonces tenemos que mirar qué información introdujo la opción C, qué otra información introdujo la opción C y mirar que haya un consecutivo con esa idea que introdujo la opción C. Entonces dice, según la teoría del Big Bang o gran explosión, al principio toda la materia y toda la energía estaban concentradas en un punto. Poco a poco se fue produciendo el enfriamiento del universo. ¿Cuál universo? Todavía no hemos metido eso. De ahí, miren que en la opción C me dicen, según la teoría del Big Bang, o sea, estoy hablando del Big Bang, ya, y me explica en qué consiste. Al principio, toda la materia estaba, eh, toda la energía estaban concentradas en un punto. Ok, ahí está el tema. Y luego me introdujo la información, el tema de la materia y la energía, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver qué opción hace una continúa con eso de la materia y la energía, que es la A, ¿ya? La materia estaba conformada por partículas elementales con gran cantidad de energía. Esa sería la segunda opción. Luego, ¿cuál vendría? Si ya empecé a hablar de las partículas, ¿qué opción seguiría? ¿La B o la D? Si empiezo a hablar de las partículas que contienen protones y electrones, ¿qué opción seguiría? Entonces seguiría la D. Tras la gran explosión, esas partículas de las que ya estaba hablando, no, tras la gran explosión, las partículas se unieron para formar átomos. Así el universo comenzó a hacerse cada vez más grande. Entonces aquí ya empecé a hablar del universo. Y luego ahora sí vendría la B. Poco a poco se fue produciendo el enfriamiento del universo, ese que ya había introducido, que al principio estaba en una gran temperatura. Entonces, estos ejercicios nos pueden salir en la prueba ITFES, ¿ya? Entonces, el orden correcto siempre es primero escoger la oración, la idea que presenta el tema. No puedo escoger una idea en donde ya me están describiendo, donde hay como una continuación de un proceso. Por ejemplo, en la D dice, tras la gran explosión, significa que eso ocurrió después de algo, no podría ser lo que está al comienzo. La B dice, poco a poco, o sea que también es una, como la explicación de un proceso, ¿ya? La A habla de la materia, pero la materia me presenta la materia como si ya me hubiese introducido otra información, ¿cierto? En cambio la C me dice, según la teoría del Big Bang, entonces ahí me está presentando el tema. Entonces sería, según la teoría del Big Bang, al principio toda la materia y toda la energía estaban concentradas en un punto. La materia estaba formada por partículas elementales con gran cantidad de energía. Tras la gran explosión, las partículas se unieron para formar átomos. Así el universo comenzó a hacerse cada vez más grande.
poco a poco se fue produciendo el enfriamiento del universo que al principio estaba a una gran temperatura. Entonces, ese es el orden correcto que tendría que haber tenido ese párrafo. ¿Ok? Bueno, ese es el que está en la guía. Aquí hay otro que no está en la guía, pero que quiero que también lo hagamos y ahora sí vamos a hacerlo cada uno individual. Entonces cada uno va a colocar el orden de los números. 1, 3, 2, 4, no sé, como consideran, tratando de aplicar lo que ya les dije, ¿no? Primero tiene que ir una oración que presente el tema. No puede ser una idea dependiente de otra, porque si es dependiente de la otra significa que va después de esa idea. ¿Ya? Tratemos entonces de organizar un párrafo con estas 4 proposiciones de aquí y eso tiene pues que quedar con cohesión y coherencia. La primera dice, ¿se atreverá alguien a asegurar entonces que no son nada? Cualquiera que sea la respuesta, sin duda, puede hacer meditar sobre los preocupantes ritmos de disminución del hambre en el mundo. Dicen los nutricionistas que uno es lo que come, lo cual desde cierto punto de vista es cierto. Ahora bien, si ello es así, ¿qué son entonces los 840 millones de seres humanos que no tienen alimentos que llevarse a la boca? Bueno, entonces los miran. Juan Pablo dice 3, 4, 2, 1. Shirley dice 3, 4, 1, 2. Bueno, bueno, entonces coincidimos en que la primera es la tercera, ¿cierto? Entonces la oración que me presenta el tema es eh, la tercera, ¿ya? Es la tercera. Ahora, dice entonces, la idea dice, dicen los nutricionistas que uno es lo que come, lo cual desde cierto punto de vista es cierto. Esa es es la primera, la tercera. Luego dice, ahora bien, si ello es así, ¿qué son entonces los 840 millones de seres humanos que no tienen alimentos que llevarse a la boca? Ahí estoy planteando una pregunta, ¿ya? Estoy haciendo un cuestionamiento. Pero esa pregunta debo, la opción uno lo que hace es aclararme esa pregunta, ¿cierto? O también me plantea otros interrogantes sobre esa pregunta para finalmente decirme que cualquiera que sea la respuesta. Entonces, el orden correcto siempre es pregunta, respuesta. Entonces, primero tienen que estar las preguntas para luego decirme cualquiera que sea las respuestas, sin duda que de hecho es la última idea que hace reflexionar, ¿no? Que invita a que hagamos la reflexión. Entonces el orden correcto es 3, 4, 1, 2. ¿Ya? Dicen los nutricionistas que uno es lo que come, lo cual desde cierto punto de vista es cierto. Ahora bien, si ello es así, ¿qué son entonces los 840 millones de seres humanos que no tienen alimentos que llevarse a la boca? ¿Se atreverá alguien a asegurar entonces que no son nada? Cualquiera que sea la respuesta, sin duda puede hacer meditar sobre los preocupantes ritmos de disminución de hambre en el mundo, ¿ya? El orden correcto de las dos últimas es 1, 2, ¿ya? No es 2, 1, es 1, 2. ¿Por qué? Porque la 1 está ligada a la 4. Ya la 1 continúa con el interrogante planteado en la 4. Si yo pongo la 2 después de la 4, como que rompo el interrogante para poner la respuesta y luego vuelvo a poner el interrogante. ¿Ya? La 1 es una continuación de la 4, necesariamente, ¿cierto? Porque es una pregunta que también se desprende de esa idea. Bueno, y los que no tienen nada que comer, ¿se atreverá alguien entonces a asegurar que no son nada? Y al final me dice, cualquiera que sea la respuesta, sin duda hace meditar
sobre los preocupantes ritmos de disminución de hambre en el mundo. Dice Cristian, y en la 4 también. Sí, claro, por eso te estoy diciendo. En la 4 hay un planteamiento y hay una pregunta que continúa en la 1, ¿ya? Entonces, por eso la 1 debe ir con la 4. ¿Por qué? Porque en la 1 también hay otra pregunta que es similar a la que me están planteando en la 4, ¿ya? Primero me dicen, a ver, la tercera me dice, los nutricionistas dicen que uno es lo que come. Entonces, ahí hay una idea, ¿cierto? Uno es lo que come. Luego la 4 me dice, pero es que hay unas personas que no tienen nada que comer, ¿ya? La 3 dice, uno es lo que come. La 4 dice, hay unos que no tienen nada que comer, ¿cierto? Entonces, por eso la siguiente sería, ¿qué son ellos? ¿No son nada? Y luego viene la respuesta. Cualquiera que sea la respuesta, sin duda hace meditar sobre los preocupantes ritmos de disminución, ¿ya? No puedo decir cualquiera que sea la respuesta y luego decir, y luego plantear la pregunta, ¿ya? Primero tengo que plantear la pregunta y luego invitar a la reflexión con la respuesta. Bueno, luego de eso teníamos en la guía otro ejercicio que tiene que ver con los párrafos, pero ahora para tratar de completar un párrafo, ¿ya? Tratar de completar un párrafo con las ideas que están allí expresadas, relacionadas, ¿listo? Bueno, entonces hay un párrafo, pero ese párrafo, ese ejercicio es más sencillo. ¿Por qué? Porque es algo de organización lingüística. Ya simplemente pues yo debo tratar de acomodar las palabras y mirar que en el momento en el que ponga la palabra eso tenga cohesión. Mientras que el otro es un ejercicio ya de coherencia, suele ser un poco más complejo porque debo mirar la conexión entre las ideas para que sea coherente. Aquí simplemente tengo que mirar que haya un orden correcto del uso de las palabras. Entonces es un ejercicio menos complejo porque se relaciona más con la organización lingüística y no con la organización mental. Bueno, entonces en la primera opción que está allí sin rellenar, ¿qué palabra iría? Cuando dice el inicio de la edad contemporánea antes de la revolución, el rey Luis XVI de Francia, el rey Luis XVI de Francia reunía en su persona todo el poder, dice Irma. Entonces, al inicio de la edad contemporánea, antes de la revolución, el rey Luis XVI de Francia reunía en su persona todo el poder, todo el poder. Al final de la misma, Napoleón Bonaparte fue coronado. Napoleón Bonaparte fue coronado emperador, correcto, contando con poderes parecidos. Podría pensarse entonces que nada había cambiado, pero no era cierto, porque la Revolución Francesa, porque con la Revolución Francesa, la estructura del antiguo, que sigue, contemporánea o régimen, que son las dos que faltan. Porque con la Revolución Francesa, la estructura del antiguo régimen pasó definitivamente a la historia. Esta revolución marcó el inicio de la edad contemporánea. Correcto, la edad contemporánea. Bueno, luego viene un ejercicio en donde hay unas preguntas que tienen que ver con la macroestructura. Nosotros en algún momento, pues ya habíamos hablado de la macroestructura cuando vimos lo del resumen, pero sobre todo en lo que tiene que ver con la producción de la macroestructura, es decir, cuando yo estoy haciendo un texto, ¿cierto? Cuando yo tengo que sacar de un texto la macroestructura, en el caso del resumen, eso tiene que ver con
la producción, porque yo hago la macroestructura. ¿Listo? En este caso, hay un ejercicio en donde ya está la macroestructura y hay unas preguntas que me indagan por la macroestructura, ¿cierto? ¿Qué es la macroestructura? Entonces ya nosotros habíamos dicho, hace referencia al contenido semántico global para que se perciba como una unidad con un núcleo informativo fundamental. Es decir, hace referencia al sentido global. Los semánticos se refiere al sentido, al significado. Entonces, ¿me están hablando desde el significado global? No. Entonces, eso es la macroestructura. Es el significado global del texto. ¿Ya? Ese significado global tiene que percibirse como una sola cosa. Por eso me dice, para que se perciba como una unidad con un núcleo fundamental informativo. Entonces, en este caso, yo debo tratar de establecer esa macroestructura y entender que las preguntas son sobre esa macroestructura, sobre eso fundamental, sobre eso importante. No es sobre las ideas secundarias, ¿ya? Sino que son sobre el tema, ¿ya? Sobre la temática como tal. Ahora, en esta macroestructura, entonces es muy importante que nosotros tratemos de ir sacando a partir de la coherencia global todas las ideas que se relacionan con ella. Es decir, lo que uno hace cuando está buscando la macroestructura del texto es como tratar de individualizar la información que se refiere al tema. Entonces, en un texto hay un tema y hay mucha información sobre ese tema, pero lo que yo debo hacer es tratar de individualizar la información que es referida al tema y no a otras cosas, ¿ya? Entonces, uno debe ir sacando lo que sí es del tema como tal, o sea, lo que sí es macroestructura y lo que es secundario a ese tema, lo que no es macroestructura. Entonces, ya sabemos que la macroestructura lo que hace es nos convierte textos muy extensos en fragmentos manejables, en fragmentos que contienen el sentido global. Eso fue lo que hicimos cuando vimos el resumen y trabajamos la macroestructura. Ahora, cuando tenemos un texto del que tenemos que responder preguntas de macroestructura, entonces yo tengo que, cuando lea el texto, identificar el tema, identificar la idea principal y con eso logro saber cuál es que es la macroestructura. Solamente lo que se refiera a eso, al tema y a lo más importante, a la idea principal. Bueno, aquí tenemos un ejercicio en el que yo les digo que hay que leer una sola vez detenidamente y realizar unas preguntas sin tener que volver al texto. Ya, la idea es esa. Entonces, la idea es ver si somos capaces de hacerlo así, ¿no? Leyendo el texto una sola vez y ya irnos a las preguntas sin tener que regresarnos al texto. Bueno, el texto dice, entonces yo pues voy a irlo leyendo, pero ustedes también van a irlo mirando para que luego pasemos a las preguntas sin regresar al texto, ¿correcto? Dice, las mujeres tienen fama de ser impuntuales, aunque esto no debería ser considerado como una regla. Ahora bien, si usted pertenece al grupo de las que llegan tarde a todas partes, es conveniente que enmiende de una vez este mal hábito, porque el tiempo posee un valor extraordinario, sobre todo para las personas que trabajan en una empresa. Se sorprendería al saber cuánto gana un ejecutivo en solo minutos. Si está citado a una reunión, si está citado a una reunión de trabajo a las 8 de la mañana, no llegue a las 8:05. En ese lapso que esperan se puede haber redactado algún informe o realizado avances de negocios. Además de hacer perder el tiempo a otros, la imagen de irresponsable y poco profesional que proyecta podría hacer pensar que usted no es la persona idónea para el cargo que ocupa. Si tiene que retractarse, llame y avise con anticipación. Entonces ahí tenemos el texto. Rápidamente, cada uno trate de hacer una organización mental de lo que acabaron de presentarle, pero sin mirar el texto, ¿no? De eso que acabamos de leer. Entonces, yo me quedo unos segundos tratando de retomar la estructura mental de lo que me presentaron. Entonces, trato de establecer la macroestructura, tema, lo más importante del tema,
Y ahora sí voy a las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la intención de la autora del texto? Y ahí tenemos las cuatro opciones de respuestas. ¿Cuál es la intención? ¿Qué quería la autora de ese texto? La intención es eso, ¿no? Lo que yo quiero, lo que busco. Entonces, ¿cuál era la intención de la autora del texto? La C, la A. Su intención era llamar la atención sobre la impuntualidad de las ejecutivas o recomendar a las mujeres impuntuales que se corrijan, aconsejar a las ejecutivas. A ver, el texto me habla de las mujeres o de las ejecutivas, porque eso es esencial para saber la opción de respuesta. El texto me habla sobre las mujeres o sobre las ejecutivas. La B dice explicar la importancia del tiempo para los hombres que son ejecutivos. No, de hecho es la menos. El texto me habla de las mujeres, no de los hombres. La B dice explicar la importancia del tiempo para los hombres que son ejecutivos. No, no podría ser la B. Porque la B me está hablando de que el tiempo es importante para los hombres y el texto menciona eso, pero eso no es la macro, no tiene que ver con lo importante del texto. El texto me está hablando de las mujeres, ¿cierto? Y por eso me habla, entonces, ahí la intención es recomendar a las mujeres impuntuales que se corrijan, la C, ¿ok? No solo las mujeres ejecutivas, él dice que son todas, pero dice que esa pérdida de tiempo es más grande en el ámbito ejecutivo. Hace como una acentuación allí, pero en general me está recomendando a las mujeres impuntuales que se corrijan, la C. Segunda pregunta, ¿cuál es la tesis del texto? ¿Cuál es la tesis del texto? La tesis es lo que el texto defiende. Entonces, ¿qué defiende el texto? Lo que busca, lo que quiere demostrar. La B, la A. La tesis es lo que yo quiero al final de todo, ¿no? Lo que yo busco, lo que yo persigo. Esa es la tesis. Lo que quiero demostrar que es o no, o lo que quiero que pase al final de todo. Entonces la respuesta allí es la D, ¿ya? Las mujeres que son impuntuales deben dejar de serlo. Eso es una tesis, correcto. Y la tercera, selecciona una alternativa que resuma la propuesta de la autora. Ya sabemos cuál es su propuesta porque ya identificamos la tesis y también identificamos su intención. Ahora, de estas opciones que están aquí, ¿cuál me podría resumir esa postura de la autora? Pues, la B, ¿ya? La mujer habituada a la impuntualidad debe corregir este defecto, pues el tiempo es muy valioso, sobre todo en una empresa. Entonces ahí incluso hace el énfasis que él nos hacía de el tiempo en el ámbito empresarial, la B. Entonces en estas preguntas me cuestionaron solo por lo macro, ya solo por
las ideas globales, la coherencia global del texto. ¿Listo? Otro ejercicio que tenemos aquí en la guía. Entonces, aquí hay un texto y sobre ese texto tenemos que desarrollar unos pasos previos, ¿ya? Hay unos pasos previos que debemos hacer. Y la idea es que nosotros aprendamos cómo hacer inferencias, ya solamente con el título del texto. A partir del título, tratar de hacer inferencias y tratar de hacer todo un trabajo previo antes de leer el texto. Entonces, el punto A dice, lea el siguiente título y escriba de qué cree que tratará. Entonces, ¿cuál es el título? La educación inclusiva. Conscientemente cada uno lo hace. No voy a mirar lo que dice el texto, porque si miro, pues no me sirve el ejercicio. Entonces, yo no voy a mirar lo que dice el texto, solamente miro el título que dice la educación inclusiva. Con ese título, yo voy a responderme de qué creo que tratará el texto. Si tiene ese título, ¿de qué creen que tratará el texto? Entonces, lo podemos compartir por aquí por el chat. Cada uno empieza a pensar, a ver, con ese título, la educación inclusiva, ¿de qué será que puede tratar ese texto? Del derecho a la educación. ¿Por qué deducen del derecho a la educación si no me está hablando, pues si no me dice educación para como, no sé, como derechos o todos tenemos derecho a la educación? Me está diciendo educación inclusiva, del derecho a la educación. Tratemos de ser un poquito más específicos, pero el derecho a la educación ¿de quién? O sea, porque si yo digo el derecho a la educación, no se relaciona con educación inclusiva, ¿ya? Lo inclusivo hace referencia a algo, entonces tengo que hacer referencia a eso. ¿Educación qué? No es tanto del derecho a la educación, sino de la educación, dice, las necesidades de aprendizaje para todos. Bueno, esa se aproxima más, ¿cierto? Cuando yo digo de aprendizaje para todos, entonces se me asemeja como un poco más a lo que tiene que ver con lo inclusivo. Incluir educación a todos, de todas las personas, no importa su procedencia. Entonces, ahí sí, cuando él me dice del derecho a la educación de todas las personas, no importa su procedencia. Entonces, ahí sí ya se asemeja más a educación inclusiva. Ahora, pasemos al punto B. Con base al título, ¿cierto? Sabiendo el título solamente, escriba, bueno, al menos ahí dice dos, pero hagámoslo con una por lo menos. Escriba una idea que usted tiene sobre el tema. Es decir, eso que ustedes acaban de decir, de que todos tenemos derecho a la educación sin importar la procedencia, de que debemos incluir a todos en la educación, de que la educación debe responder a las necesidades de aprendizaje de todo. De esas ideas que nosotros inferimos, ¿qué saben? O sea, ¿qué saben de eso? ¿Ocurre, no ocurre? ¿Por qué no ocurre? ¿Qué pasa? O sea, lo que yo sé sobre el tema, incluso si lo quieren hacer solo sobre nuestro país, pues mucho más, porque pues es del tema que más información tenemos. Entonces, de ese título, ¿cierto? Con base a eso que ya inferimos de lo que creíamos que iba a tratar, ahora, ¿qué sé yo? En el primer punto era una inferencia, solamente viendo el título, entonces yo supongo que va a tratar sobre eso, supongo. Aquí me están diciendo, ¿qué sé yo sobre eso? ¿Qué sé yo sobre educación inclusiva? Debemos poner allí algunas ideas.
Bueno, ahora, si no saben nada, pues también lo puedo poner, ¿no? Pues no sé nada sobre el tema. Pero yo supongo que algo tenemos que saber. Ninguno, entonces, al menos una idea que tengamos sobre el tema. Algo que sepamos sobre ese tema de la educación inclusiva. Que se le debe permitir estudiar a muchas personas, las cuales a veces se les niega como enfermedades bajo estrato. Profe, buenos días. Buenos días. Shirley, Hola, Siley. pues que en Colombia pues debería ser en la educación para todo el mundo pues gratuita, ¿no? Porque eso es lo que a veces mm, impide a las personas estudiar. Ok, correcto. Gracias, Siley. Bueno, eh, listo. Vale. Bueno, ahora pasemos al siguiente punto. Dice, teniendo en cuenta el título, ¿cierto? Estamos haciendo un ejercicio netamente de inferencia, ¿ya? Teniendo en cuenta el título, formular una o dos preguntas que surgen sobre el tema. Bueno, entonces, como la mayoría no respondimos nada en la anterior, en esta sí tenemos que tener entonces muchas, ¿cierto? Porque si no tengo muchas ideas sobre el tema, significa que sí tengo muchas preguntas sobre el tema, ¿ya? Entonces, tratemos de hacerle preguntas al texto a ver si las logra responder, ¿ya? Luego de esas ideas que nosotros teníamos sobre el tema, pero entonces ahora formulémosle una pregunta al texto, hagámosle una pregunta. Y vamos a corroborar si al final de haber leído el texto, esas preguntas son resueltas. Dice, acción en Colombia. No, no, no. Dice, si estudio tendré mejores oportunidades en la vida. Pero, a ver, pero deben ser preguntas que el texto me pueda responder, ¿no? Porque yo ya supuse de qué iba a tratar. Pero entonces no puedo hacerle preguntas que él no me pueda responder, ¿ya? ¿Cómo se podría llevar a cabo la educación inclusiva a todo el país? Si yo, por ejemplo, si yo le pregunto si estudio tendré mejores oportunidades en la vida, pues el texto no me lo podría responder. ¿Por qué? Porque el texto habla sobre educación inclusiva y no habla sobre, eh, no habla sobre las oportunidades de los profesionales o de las oportunidades, no, porque me está hablando es de educación inclusiva. Entonces tengo que hacerle preguntas que él me pueda responder, ¿ya? Dice, ¿habrá inclusión verdadera para todos? Bueno, esa sí es una pregunta que me pueda responder, ¿cierto? Bueno, si finalmente habrá inclusión verdadera para todos, correcto. Bueno, vamos a tener eso ahí. Ahora,
me dice, ¿cierto? Que debo, sí, ahora sí leer el artículo para corroborar si la predicción que hice, o sea, si lo que respondí en la pregunta A, lo que creía que iba a tratar, si mi predicción sobre el tema fue acertada. Y si no fue acertada, ¿por qué no lo fue? Entonces vamos a leer el texto para poder mirar la parte de la que hicimos de la predicción de lo que creíamos que iba a tratar. Entonces cada uno va a ir mirando el texto. Saben que estamos haciendo lectura una sola vez. Lo leo una vez y ya. Debo leerlo entonces detenidamente, pero una sola vez. ¿Ok? Entonces dice, la educación inclusiva significa hacer efectivos para todos los niños, jóvenes y adultos los derechos a la educación, la participación y la igualdad de oportunidades, prestando especial atención en aquellos que viven en situación de vulnerabilidad o sufren de cualquier tipo de discriminación. En América Latina, muchos niños y niñas experimentan barreras para lograr su pleno aprendizaje y participación en la educación. Niños en situación de pobreza, de pueblos originarios, trabajadores y de la calle, de familias migrantes, portadores de VIH-Sida, adolescentes embarazadas, con discapacidad. Por consiguiente, uno de los principales desafíos de los países de la región es lograr que todos ellos accedan a la educación básica de calidad y que completen sus años de estudio. El principio de educación inclusiva fue adoptado en la Conferencia Mundial de Educación de Necesidades Especiales en Salamanca en 1994. Fue expresado así: todas las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones personales, culturales o sociales, niños discapacitados y bien dotados, niños de la calle, de minorías étnicas, lingüísticas o culturales, de zonas desfavorecidas o marginales. Para lograr este objetivo es preciso que la escuela modifique sustancialmente su estructura y funcionamiento y propuesta pedagógica con el fin de dar respuesta a la diversidad de necesidades educativas y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que presentan alguna discapacidad. La respuesta educativa a la diversidad y a la equidad en educación son quizá los retos más importantes que enfrentan los sistemas educativos y los docentes en la actualidad. El logro de estos objetivos requiere cambios profundos en las concepciones, actitudes y prácticas educativas para conseguir que todos los alumnos y alumnas, sin ningún tipo de discriminación, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, desarrollen plenamente sus capacidades y participen en igualdad de condiciones en las situaciones educativas. Este esfuerzo solo es posible a través del trabajo conjunto entre los diferentes actores del ámbito educativo y la articulación con políticas sociales y económicas, haciendo realidad el principio de que la educación es responsabilidad de todos. Bueno, ya habiendo leído el texto, la predicción que hicimos de lo que pensamos que iba a tratar el texto, si era sobre eso, acertamos o fallamos en la predicción. ¿Qué sienten ustedes? ¿El texto sí habla de lo que ustedes creyeron que iba a hablar? Sí, dice Shirley. Bueno, sí, el texto habla de lo que pensamos que iba a hablar e incluso mucho más que eso, ¿cierto? Incluso mucho más que eso, pero las ideas que inferimos, pues sí, sí están dentro del texto. Ahora, después de la lectura, las ideas que teníamos sobre el tema, ya, sí son, sí se relacionan con lo que el texto dijo, o sea, lo que dijimos que sabíamos, sí se relaciona con lo que el texto dijo. Cuando mencionamos las ideas que teníamos, eh, fue cuando dijimos que todos, bueno,
¿Por qué se le debe permitir a muchas personas? A veces se le niega. Las personas con discapacidad no siempre tienen oportunidades. Bueno, eso que mencionamos allí, sí, sí es algo que planteó el texto. Ok. Ahora, ¿el artículo resolvió las preguntas que nosotros nos hicimos? ¿El artículo respondió las preguntas que hicimos? Sí, dice Shirley. ¿Qué dicen los demás? ¿El artículo respondió las preguntas que nos hicimos? Bueno, entonces vamos a ver si fue así o no. Entonces, si el artículo respondió las preguntas que nos hicimos, entonces vamos a repetir las preguntas y vamos a ver si ahora las podemos responder. ¿Ya? ¿Cómo se podría llevar la educación inclusiva a todos en un país? ¿Cómo podría hacerse que haya educación inclusiva para todos en un país? O la otra pregunta que decía, ¿habrá inclusión verdadera para todos? Esas fueron las dos preguntas que plantearon. ¿Cómo podría llevarse a cabo la educación inclusiva en un país? Y si habrá educación inclusiva para todos. Entonces, esas dos preguntas. Si ya dijimos que el texto sí respondió esas preguntas, entonces respondámoslas. A ver, ¿cuál sería como una respuesta? ¿Cómo podría llevarse a cabo esa educación inclusiva en un país? ¿Y hay o no hay educación e inclusión verdadera? Pues yo también pienso lo mismo. Pienso que el texto sí respondió las preguntas que nos hicimos. Pero entonces, ustedes también lo identificaron, pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Ya? ¿Cómo puede haber educación inclusiva para todos? Esa fue la primera pregunta. El texto nos dice de qué forma puede haber educación inclusiva para todos. Y luego la otra pregunta, ¿habrá inclusión verdadera para todos? El texto nos dice. Entonces, ¿qué respondemos ahí? Ustedes, ustedes todos y todas dijeron que sí había respondido las preguntas. Entonces, ¿qué nos respondió? ¿Qué fue lo que nos dijo? Si respondió esas preguntas, ¿qué dijo el texto sobre eso? Profe, ¿cuál es la primera pregunta para poder contestar? La primera pregunta dice, ¿cómo se podría llevar la educación inclusiva a todo el país? O sea, sería, ¿de qué forma es que se puede lograr que haya educación inclusiva? Yo supongo que es llevar a cabo. Entonces, ¿de qué forma es que podría haber educación inclusiva en un país? Que las escuelas modifiquen sustancialmente su estructura y funcionamiento de propuestas pedagógicas con el fin de dar respuesta a la diversidad de las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños. ¿Y qué más? Eso, pero también hay otra cosa que se requiere, ¿no? Pero recuerden que es sin mirar otra vez el texto, ¿no? Era leyendo una sola vez y con eso, sin volver a mirar el texto. O sea, con lo que se nos fue quedando allí en la cabeza, con esas ideas. Pero es que mi idea es, o sea, lo que yo siempre he pensado, que la educación debe ser gratis en Colombia. Lo que yo siempre he pensado. Y según Pero, lo que dicen ahí. pero sí es gratis. No, no es gratis, sí es gratis. Pues por lo menos la básica y la media Eh, sí es gratis. exactamente. Y la superior es gratis, pero en un porcentaje muy bajito. Bueno, es pública, no gratis, sino pública más bien. La igualdad de oportunidades, pero ¿y cómo es que hay igualdad de oportunidades? O sea, ¿de qué forma?
Porque si yo digo igualdad de oportunidades, pero ¿y cómo es posible que haya igualdad de oportunidades? El texto sí lo dice. Ahí Shirley ya nos mencionó algo de lo que el texto menciona, ¿no? Entonces el texto inicialmente, pues sí, dice que hay que modificar las estructuras, modificar como los currículos, ya la forma como funcionan las escuelas y los colegios. Hay que cambiar como las reglas de juego, sigo, hay que cambiar como las normas que rigen a los colegios. Eso es un primer punto que menciona el texto. Entonces, se requiere un cambio sustancial en la estructura, en las prácticas, es decir, en la forma en la que operan los colegios. Y hay otro elemento también que dice el texto. ¿Qué otro elemento? Además de, porque listo, si yo cambio toda mi estructura, si los colegios cambian su estructura, si los profesores, incluyéndose ellos también, sobre todo ellos, cambian sus prácticas para ser más inclusivos, ya con eso va a haber educación inclusiva. Falta otro elemento importante. Allí hay otro elemento muy importante que falta, que es el que estaba expresado en la última idea, cuando dice que es una responsabilidad de todos, ya porque se requiere de un esfuerzo conjunto, ¿ya? Entonces, no es simplemente algo que deban hacer los colegios, sino que el colegio pues debe liderar para que también sea algo que ocurra pues con toda la comunidad educativa, con las familias, con el entorno de la institución, porque de nada sirve que haya educación inclusiva dentro de un colegio, pero cuando esas personas salen, pues van a seguir siendo excluidas por fuera, entonces allí no va a haber inclusión, ¿ya? Porque estaríamos hablando de educación inclusiva solamente al interior de un colegio y en un contexto de educación formal, pero pues, y en la interacción con las demás personas, del entorno del colegio, entre las familias, eh, en otros tipos de educación, ya, no solamente en la que haya en un colegio. Entonces, en general, porque hay educación formal, no formal, para el trabajo. Entonces, en los tipos de educación se requiere educación inclusiva. No debemos encerrarlo simplemente a un contexto de cuatro paredes dentro de un colegio, dentro de una institución educativa, sino a un proceso continuo que debe incentivarse y promoverse desde los colegios. ¿Ok? Pregunta entonces, ¿a quién y para qué le puede servir leer este texto? La última pregunta, ¿a quién le puede servir este texto? Y luego identificar a quién, ¿cierto? A la persona o a las personas que le puede servir este texto, ¿para qué le va a servir finalmente? ¿A quién será que le puede servir ese texto? Nicola, a todos. A todos. Pero a todos es a quiénes. O sea, tienes que decirme, no sé, a todas las personas del mundo o a todas, o sea, cuando dices a todos, pero ¿a qué tipo de todos? ¿A qué grupo específicamente? A todas las personas del mundo. Bueno, a ver, el texto me dice, ¿cierto? Que es una obligación de todos. O sea, es una obligación de todos, ¿ya? El poder contribuir con la educación inclusiva. Principalmente pues de los colegios, de las familias, pero es una obligación de todos. Pero este texto podrá servirle a todos, pues
No. ¿Por qué? Pues porque está enfocado en el ámbito educativo. Por lo tanto, pues es una responsabilidad de todos, pero aquí me está diciendo lo que se debe hacer en el ámbito educativo y habrán otros textos que me va a decir qué se debe hacer en otros ámbitos, en otros contextos, ¿ya? Pero entonces este texto, por lo que me dice, ¿cierto? Claro, me dice que es una obligación de todos, pero no me dice, ¿cierto? Me dice simplemente lo que deben hacer los colegios. Me dice que es una obligación de todos contribuir para que eso continúe, pero no me dice qué tenemos que hacer ese otro resto de todos. Se está enfocando en lo que deben hacer las instituciones, los colegios, la comunidad educativa como tal. Entonces, ¿a quién le puede servir ese texto por su información? Si bien me dice que es una responsabilidad de todos, me dice lo que deben hacer pues los colegios. Entonces, podría servir para toda la comunidad educativa, ¿ya? Para los colegios, para los directivos, las familias, los estudiantes, todo lo que tiene que ver solamente con el ámbito educativo, ¿ya? Bueno, luego viene otro ejercicio que es el de identificar las voces presentes en un texto. Eh, Cuando hablamos de la identificación de voces, nosotros mencionamos esto cuando explicamos lo de la lectura crítica. Dijimos que yo debo estar en capacidad de saber quién me está hablando, qué me está diciendo, y además de eso de poder caracterizar esas voces presentes en un texto, ¿ya? Eso lo hicimos cuando vimos el texto de la que hablaba del acuerdo de paz. Entonces allí había un ejercicio de identificar y caracterizar las voces. Esa identificación de voces, además, hay unas pistas a lo largo de los textos, ¿no? Para yo identificar esas voces. Hay unas pistas y esas son las que yo debo ir captando para poder saber quién me está hablando. Por ejemplo, en el texto que hablaba de la mitología griega, eh, si recuerdan que había una pregunta que decía, ¿quién será el narrador? Nosotros dijimos que el narrador era el protagonista. ¿Cómo nos dimos cuenta que el narrador era el protagonista? En ese texto, ¿cómo identificamos que el narrador era el protagonista? ¿De qué forma yo me doy cuenta? Porque la idea aquí en la identificación de voces es saber quién me está hablando. Ya hay textos en los que hay reflexiones, en los que hay citas, ¿no? Cuando yo cito, por ejemplo, en nuestra sociedad se tiende a pensar, ahí estoy citando la voz de la sociedad, que puede ser distinta a la voz del autor, como pasó en el texto, del matrimonio y el amor, ¿ya? Les dice Irma, porque hablaba en primera persona, correcto. Entonces, por ejemplo, en ese texto nos dimos cuenta que el narrador, ¿cierto? Quien escribía esa historia, pues era la misma persona a la que le había pasado, era el protagonista. ¿Por qué? Pues porque estaba en primera persona, ¿ya? Él había participado, él había vivido eso que le estaba contando. Entonces, yo debo captar esas pistas que me ayudan a reconocer quién me está hablando, cuáles son las voces presentes en un texto. Si hay un narrador testigo, tercera persona, o un narrador protagonista, si hay un narrador omnisciente, ¿cierto? Reconocer y comprender quién me está hablando en un texto. Bueno, aquí tenemos un texto del cual tenemos que resolver unas inquietudes, ¿cierto? Entonces, me dice, explique cuáles son las intenciones que se pueden ver con las palabras del presidente del Comité de la Banca del Senado, del candidato Barack Obama y el presidente Bush. ¿Ok? Más que eso, lo que vamos a tratar de hacer aquí es identificar lo que dice cada uno, ¿cierto? ¿Cuál es la voz, lo que dice cada uno? Bueno, entonces lo mismo que ahora. Vamos a leer detenidamente y al final vamos a tratar de identificar qué dice cada uno de esos tres personajes que están allí, de los que me están mencionando. Dice,
El presidente de Estados Unidos se refirió ayer a los candidatos Obama y McCain para tratar sobre la crisis de Estados Unidos 2008. Los líderes demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos anunciaron ayer que se han puesto de acuerdo sobre los puntos básicos del plan de rescate que solicita el gobierno para hacer frente a la crisis financiera. Tengo confianza en que podamos actuar con rapidez, manifestó en una rueda de prensa el presidente del Comité de la Banca del Senado, Christopher Dodd. Señaló que después de 3 horas de intensas negociaciones entre líderes demócratas y republicanos, ambas partes enviarán un borrador de acuerdo al Departamento del Tesoro y los correligionarios. Los legisladores llevaron ese principio de acuerdo a la reunión prevista ayer con el mandatario de los Estados Unidos, George Bush, a la que también asistieron los candidatos presidenciales McCain y Barack Obama. Ambos rivales no dieron declaraciones al término de la reunión. Horas antes, el mencionado acuerdo fue anunciado por el candidato demócrata, quien aseguró ayer que los líderes del Congreso han hecho progresos para aprobar el plan de rescate planteado por la administración Bush. Negociaciones que, según el senador de Illinois, están próximos a un acuerdo. Ahora es tiempo de ir juntos, republicanos y demócratas, en un espíritu de cooperación para el beneficio del pueblo americano, afirmó. Una de las advertencias más fuertes sobre el estado de la economía de Estados Unidos llegó a través de una alocución televisada por George Bush, quien, al defender el plan de rescate financiero presentado al Congreso, aseguró que toda la economía está en peligro. El presidente estadounidense indicó en su discurso calificando la situación como una severa crisis financiera. Ok, entonces miren, ahí estamos viendo casi que una interacción entre unos personajes por una situación que está ocurriendo. De todo eso que pasó allí, entonces vamos a tratar de identificar qué fue dicho por el presidente del Comité de la Banca del Senado, cuál es la voz de Obama y cuál es la voz de Bush. ¿Ok? Entonces, primero, de todo lo que está allí, ¿cuáles son las palabras que menciona el presidente del Comité de la Banca del Senado? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son las palabras del presidente del Comité de la Banca del Senado? Tengo confianza en que podamos actuar, dice Nicole. Bueno, eh, a ver, hay una cosa que él dice textualmente, ¿cierto? Que pues eso es lo que está entre las comillas, que dice, tengo confianza en que podamos actuar con rapidez, ¿correcto? Esas son unas palabras dichas por el presidente del Comité de la Banca del Senado. ¿Qué más de allí? ¿Nada más o solamente eso? Entonces él dice en que confía en que puedan actuar con rapidez, ¿cierto? Tengo confianza en que podamos actuar con rapidez. Ok, él me dice lo mismo. Tengo confianza en que podamos actuar con rapidez. ¿Solamente eso?
Bueno, Profe, ¿me escucha? a ver, Shirley, sí, claro. Dice también que después de 3 horas de intensas negociaciones entra entre los líderes demócratas y republicanos. Ok, correcto. Correcto. Entonces, miren, hay una cosa que es lo que él dice textualmente, ¿cierto? Que es lo que está entre las comillas, ¿cierto? Tengo confianza en que podamos actuar con rapidez. Ok. Y también hay otro en donde no me están citando lo que dijo textualmente, pero sí me están haciendo referencia a lo que dijo, ¿ya? Señaló que después de 3 horas de intensas negociaciones van a enviar un borrador de acuerdo al Departamento del Tesoro. Es decir, hay una cosa que está textual y hay otra cosa que no está textual, pero que también fue tomado de su voz, ya, de sus intenciones, de lo que él quiere. ¿Hay algo más dicho por él? Bueno, ahí no hay más, no hay nada más dicho, correcto. Ahora, ¿qué de lo que está allí fue dicho por el candidato demócrata Barack Obama? ¿Qué de lo que está allí fue dicho por Obama? ¿Cuál es la voz o las intenciones de las palabras de Obama en este caso? Profe, Sí, Shirley. otra vez yo. Mm. Pues él solo no habló. ¿No habló? Solo no. Entonces, ¿qué dijo entonces? O bueno, ¿en qué, Hubieran dónde la dos. identificaste? A Yo ver, ¿cuál es? los legisladores llevaron ese principio de acuerdo a la reunión previa para ayer con el mandatario de los Estados Unidos, a quien también asistieron los candidatos de presidenciales John McCain y Barack Obama. Ok. Ambos rivales nos dieron declaraciones al término de la reunión. Bueno, pero ¿y el resto de lo que está ahí no dice nada más en ningún momento? Hasta allí no ha dado ninguna declaración, pero en lo que sigue tampoco da ninguna declaración. Dice, horas antes, el mencionado acuerdo fue anunciado por el candidato demócrata, Ok. que es George Bush, supuestamente. Ok. ¿Sí? ¿Qué, mi amor? En ese tiempo, mi amor, estamos hablando. Ayuda al Congreso no ha hecho progresos para ¿Cuál aprobar tiempo? el rescate planteado por la administración. No, no se escucha muy bien. No se escucha. Bueno, ya. Pues se escucha, pero no se entiende casi. Se escucha como lejos. Bueno, pues ahí Sí, ahí un poquito mejor. dice que los días del Congreso han hecho progresos para aprobar el plan de rescate planteado por la administración Bush. Negociaciones No, no, no se entiende. No se entiende nada. Se escucha como con un eco. dice que apaguen los micrófonos, sí, 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 no se entiende. No, pero es solamente está el tuyo, pero es que no se escucha. Se escucha, pero no se entiende claro lo que dice. Se escucha raro. Aseguró ayer que los líderes del Congreso han hecho progresos para aprobar el plan de rescate planteado por la administración Bush. ¿Ahí va Ok. entendiendo? Sí, ahí ya, ya te entendí. Ok, vale, gracias. Listo. Entonces, de lo que está allí.
¿qué fue dicho por Obama? Bueno, eso que ustedes están mencionando, que también lo había mencionado acá en el chat, entonces sí representa sus intenciones, ¿cierto? Tiene que ver con lo que él está diciendo, pero no es lo que él específicamente dijo con sus palabras, ¿cierto? Entonces ahí me están señalando lo que dijo y luego me lo ponen entre comillas, ¿cierto? Lo que textualmente está diciendo cuando dice, están próximos a un acuerdo, ¿ya? Entonces allí fueron sus palabras exactas y lo otro es lo que me están resumiendo de sus intenciones, de lo que dijo con sus declaraciones. Nada más dice la parte que dice, ahora es tiempo de ir juntos, republicanos y demócratas, con un espíritu de cooperación para el beneficio del pueblo americano. Eso también fue dicho por él e incluso está entre comillas, o sea que es una cita textual, también hace parte de sus palabras, ¿ya? También representa su voz, sus intenciones. Y de todo lo que está allí, ¿qué fue dicho por el presidente Bush? Él dijo que había una crisis severa. Bueno, entonces el presidente ¿Me escucha, profe? califica la... Sí, sí, te estoy escuchando, Siley. Que hay una crisis severa, fue lo que dijo el presidente Bush. Entonces, él dice que toda la economía está en peligro, ¿cierto? Y luego, esa es su intención, ¿cierto? Hace parte de su intención lo que dice. Pero textualmente dice que hay una severa crisis financiera, ¿correcto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo logro identificar yo esas voces? ¿Cuáles son las pistas que una persona debe ir buscando en el texto para poder reconocer esas voces que están ahí presentes? ¿Ya? Para poder conocer las voces y las intenciones de quienes hablan en un texto. ¿Cuáles son las pistas que uno debe seguir a lo largo del texto? Entonces, para identificar y reconocer esas voces que están ahí presentes. ¿Que habla en primera persona o qué? Bueno, entonces el identificar en qué persona está hablando es una de las pistas, ¿cierto? Que me puede ayudar a saber si es un narrador testigo o es un narrador protagonista, por ejemplo, ¿cierto? Si habla en primera persona es un narrador protagonista. Si habla en tercera persona es un narrador testigo, ¿ok? ¿Qué otras pistas puedo identificar yo? Los signos de puntuación, ¿cierto? Uno de los usos de las comillas es el de hacer citas textuales. Entonces, en algunas ocasiones las comillas se usan para eso. Tienen varios usos. Dentro de sus usos está el de las citas textuales. Ya lo que va entre comillas es lo que textualmente dijo. Por eso en el texto me mencionan a lo que hizo referencia, ¿cierto? Casi que es como lo que resume quien escribió la noticia, el periódico. Entonces, quien escribió la noticia dice que dijo, ¿cierto? Trata de recoger sus palabras y menciona algo, pero luego cita sus palabras textuales. Por eso utiliza las comillas. Otras pistas, pues cuando me utilizan palabras como señaló, yo aseguró, ya, esas palabras son claves porque también me indican que me van a dar o van a citar lo que alguien dijo, ya, las intenciones de alguien. Entonces es muy importante fijarse en eso, ¿no? En las personas, si está en primera o tercera persona, en el uso de las comillas, en términos como aseguró, como, como aseguró, como dijo, ¿cierto? Manifestó, ¿ya? Y además de eso, pues también
mirar que a veces se pueden utilizar sinónimos para hacer referencia a las personas. Por ejemplo, aquí en el texto, cuando me dijeron el senador de Illinois, ¿cierto? Ahí me están haciendo referencia a Obama. Ya cuando me dicen el candidato demócrata, allí me están haciendo referencia a Obama. Entonces, son varios términos que se pueden usar también para hacer referencia a una misma persona. Entonces, debo tratar de coger todas esas pistas. Listo, identificar esas pistas. Bueno, pasemos a los ejercicios de comprensión lectora, en donde esta vez yo les sugerí que no se demoraran más de 45 minutos, que trataran de hacerlo pues con cronómetro y tratar de irse ya probando ustedes y mirar si logran responder estas preguntas con una lectura detenida, ya una lectura detenida, pero que me sirva para ya resolver las preguntas, no tener que devolverme otra vez a leer y releer, releer eh, o leer varias veces, sino que lo importante aquí en estos ejercicios, donde ya les he dado las recomendaciones, es poner el cronómetro, hacerlas, ¿no? Saber que no debo tardarme más de 3 minutos en una pregunta. Ya estoy exagerando si me demoro más de 3 minutos en una pregunta. Entonces debo leerlo y pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Responder la que más considere yo y pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Ahora, teniendo en cuenta eso y lo que yo les dije, pues, de que no usaran ayudas, porque pues ya estamos terminando el módulo y pues es importante ver cómo salimos nosotros ya sin ayuda de nada. Bueno, entonces vamos a mirar ahora sí las preguntas. En la primera pregunta del texto que habla sobre los cuadros, en esa primera pregunta, ¿qué respondieron? Dice, en el texto anterior, el autor hace referencia a Rubens, ¿para qué? ¿Para qué hacen referencia a Rubens ahí? La D. La inclinación en el arte por temas bonitos y atractivos es bastante nociva. ¿Qué dicen los demás? A todos nos atrae lo bello y por fortuna la pintura, el arte lo recoge en la pintura. Bueno, D, A. A ver, ¿en qué momento citan a Rubens? Bueno, entonces miren que el texto dice, a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que le gusta ver también en la realidad. O sea, lo que me gusta ver en un cuadro, lo que para mí es bello en un cuadro, según el texto, es lo que me muestra la realidad. Es decir, si ese cuadro me muestra algo que existe en la realidad, entonces me gusta verlo. Si ese cuadro me muestra algo que a mí no me gusta ver en la realidad, entonces ese cuadro no me va a gustar, no me va a parecer bello. Es como lo que me dicen. Y es algo comprensible. Luego me dicen, a todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos que los artistas que lo recogen en sus obras, esos mismos artistas no nos censuran por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens, cuando ya me empiezan a hablar de Rubens, dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus grandes facciones y deseaba también que nosotros admiráramos al pequeño. O sea que me cita a Rubens para hablarme de algo agradable, ¿cierto? Temas bonitos. Me dice, estaba orgulloso de sus agradables facciones, pero esta inclinación a los temas bonitos, o sea, el de Rubens, puede convertirse en nociva cuando algunos artistas representan asuntos menos agradables, como el del pintor Durero. Entonces, si cuando me citan a Durero me hablan como de algo desagradable, mientras que cuando me citan a Rubens me hablan de algo agradable aparentemente. Entonces, ¿para qué hizo referencia a la cita de Rubens? Para mostrar que algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Es decir, para citar el ejemplo de cuando algo es considerado como algo bonito, bello, cuando plasma qué es lo que nos gusta ver en la realidad. Por eso él lo califica así, como bonito.
mientras que al de Durero lo califica como desagradable. ¿Por qué? Porque representa algo que no le gusta ver en la realidad. Entonces ahí la respuesta es la C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa un juicio de valor presente en el texto? Un juicio de valor hay en ese texto. La C. Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos, dice Ana. ¿Qué dicen los demás? La D. Para el público, la hermosura de un cuadro reside en su tema. Ahí Irma dice la A. Mientras Rubens dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. Carmen dice que la B. Los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto. A ver, ¿qué es un juicio de valor? Miren que esto sí que es una pregunta de lectura crítica, ¿ya? Porque hemos dicho que la lectura crítica tiene que ver con los juicios de valor, con interrogar, con cuestionar sobre un texto. Entonces, ¿qué es un juicio de valor? Nosotros hemos dicho que los juicios de valor, ¿cierto? Son los cuestionamientos, las reflexiones sobre una información, las críticas, ¿ya? Un juicio es una opinión, ¿ya? Un juicio es cuando yo doy como una opinión, cuando yo califico algo, ¿ya? De valor. Lo califico de acuerdo a lo que a mí me parece, a la valoración que yo le doy. ¿Cierto? Es una opinión en la que yo califico algo dependiendo de cómo lo valore. Si es valioso, si no es valioso, si es agradable, si no es agradable, si es bueno, si es malo. Allí estoy dando juicios de valor. ¿Por qué? Porque yo estoy calificando algo. Eso es un juicio de valor. ¿En cuál de esas opciones, nuevamente les pregunto, hay un juicio de valor? Nuevamente miren, porque la mayoría dio la respuesta que no era. Ahora habiéndoles dicho eso, que un juicio de valor es cuando yo califico algo, doy una opinión sobre algo, digo si es bueno, si es malo, si me agrada, si no me agrada. Yo doy mi opinión basada en la valoración que le doy a algo. Eso es un juicio de valor. Mientras dibujó la juventud, mientras Rubens dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. Allí hay un juicio de valor, allí simplemente hay como una comparación. Mientras uno hizo una cosa, el otro hizo otra cosa. Es simplemente una comparación. La respuesta allí es la B. Los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto. ¿Ya? Ahí que estoy diciendo, tienen gran encanto. Allí hay una calificación. Podría haber dicho, no tienen encanto, son desagradables, pero estoy diciendo que tienen gran encanto. Es decir, alguien está dando una opinión, una valoración a algo. ¿Qué está diciendo? Lo está valorando como algo encantador. Eso es un juicio de valor. ¿Por qué? Porque hay una opinión sobre algo, hay un juicio sobre la valoración a un objeto o a un tema o una idea. ¿Listo? No se pueden olvidar porque eso sí que es lectura crítica. Identificar un juicio de valor es cuando yo digo tienen gran encanto, tienen, no tienen encanto, son muy bellos, ¿ya? Eso, cuando yo doy una opinión en la que valoro algo, en la que digo si es bueno, si es malo, si me gusta, no me gusta, si es acertado, si es desacertado, eso es una valoración. Y la tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes títulos sería el más adecuado para el texto anterior? La C, la C, la D. Bueno, a ver, nuevamente, ¿de qué es que me habló este texto? A ver, este texto me dice,
a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gusta ver en la realidad. Es decir, que lo que nos gusta ver en los cuadros, o sea, que el cuadro que yo compro, que el cuadro que para mí es bonito, que los cuadros que me gustan, que me gusta ver a mí, son aquellos que me representan lo que me gusta ver en el mundo real. Eso es lo que me está diciendo. Por eso dice, a mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gusta ver en la realidad. Es decir, lo que me gusta ver, lo que yo voy a comprar, lo que para mí es bello en un cuadro, es lo que represente la realidad. ¿Listo? Por eso me hace el contraste entre Rubens y Durero. ¿Por qué? Porque Rubens dibujó a su hijo y él dice que eran una inclinación por un tema bonito, por un tema atractivo, ¿ya? Mientras que en el caso de Durero dice que su vejez y decrepitud puede producir una impresión que nos haga apartar los ojos, es decir, algo desagradable. ¿Por qué el cuadro de Rubens para él era bello? Pues porque representaba algo que le gustaba ver en la realidad, la ternura, la inocencia de los niños. Entonces, como ese cuadro representaba eso, la ternura, la inocencia de un niño, algo que le gustaba ver en la realidad, por eso lo calificó como algo bonito. Mientras que en el otro que representaba la decrepitud y la vejez, ¿cierto? De la mamá de Durero, algo que él califica como desagradable. ¿Por qué? Porque está representando algo que no le gusta ver en la realidad. Entonces, ¿cuál podría ser el título para ese texto? ¿Siguen pensando que es su respuesta o cambian de respuesta? El arte como modelo de la realidad, la representa, en defensa del mal gusto en el arte. Ahí la respuesta es la C, ¿ya? La representación de la belleza en el arte. Es decir, ¿qué representa la belleza en el arte? Lo que muestra lo que nos gusta ver en la realidad. Eso es, ¿ya? Si muestra lo que me gusta ver en la realidad, es bello. Si no muestra lo que me gusta ver en la realidad, entonces no es bello. Por eso es la representación de la belleza en el arte. ¿Qué representa la belleza en el arte? Pues si recoge o no recoge la realidad, según el texto. Listo, pasamos la siguiente pregunta, la número 4. ¿Qué respondieron ahí? ¿El segmento destacado corresponde a qué? Pero recuerda que la estamos haciendo como un simulacro, ¿no? Entonces, si en el ITFES te sale una pregunta que no entiendes, tienes que marcar alguna. No puedes dejar ninguna pregunta sin marcar, ¿ya? Tienes que marcar alguna opción. Como lo hayas entendido, o sea, cuando dices no la entendí, significa que sientes que no lo has entendido correctamente, pero algo has entendido de él, ¿cierto? Entonces, con base a eso que has entendido, debes marcar una opción de respuesta. C, B, D, ok. Miren, el texto dice, no se puede hallar una obra más poderosa y profunda que El Quijote, escribió Dostoyevsky. Luego dice, El Quijote es el cuadro universal más profundo y más pintoresco de la vida humana, dice Friedrich. ¿No será una atolondrada hipérbole el afirmar eso del libro en el que se narran las extravagantes aventuras de un hidalgo loco y un aldeano ignorante y rudo? De ningún modo. Y aunque pasaron ya los años en que se juraba la inverba magistri, justo es reconocer que el novelista ruso y el filósofo alemán, o sea, Dostoyevsky y Friedrich, intuyeron la grandeza de la obra cervantina. Entonces aquí que estoy viendo, me citan a Dostoyevsky y luego me están citando a otra persona que es Friedrich, ¿cierto? Un autor, un novelista ruso y un novelista alemán. Esas dos citas hablan bien o hablan mal del Quijote, hablan bien del Quijote, ¿cierto? El primero dice, no se puede hallar una obra más poderosa y más profunda. El segundo dice,
Eh, el Quijote es el cuadro más universal, más pintoresco y profundo de la vida humana. Entonces, allí hay citas que están hablando bien del Quijote y luego el autor dice que estos otros dos autores, el ruso y el alemán, intuyeron la grandeza de esta obra. Entonces, allí él lo que está haciendo es citar autores que confirman el planteamiento del emisor, la B. Él está diciendo que el Quijote es una gran obra, ¿cierto? Y lo que hace es citar a otros autores, a otros novelistas que consideran esa obra también como la más grande de todas. Entonces, está citando autores que confirman su planteamiento, la B. Siguiente pregunta, número 5. Guillermina entró sorpresivamente, me miró con sus grandes ojos azules, los cuales me causaron un profundo estremecimiento. Esa misma situación, pero expresada metafóricamente, es decir, a partir de una metáfora, ¿cómo quedaría? ¿Cuál marcaron en la número 4? 5, perdón. La A, B, A, bueno, B y A. A ver, dice, los ojos de... A ver, ¿qué quiere decir la expresión? La expresión dice, eh, me miró con sus grandes ojos azules, los cuales me causaron un profundo estremecimiento, ¿ya? Entonces ahí lo que yo estoy viendo es que los ojos de ella le generaron una sensación, ¿cierto? Lo estremecieron por algo bueno o por algo malo, pero lo hicieron casi que eh, sentir muy fuerte esa mirada, ¿ya? A ver, esa misma expresión metafóricamente, recuerden que las metáforas son sentidos figurados, es cuando yo hablo en sentido figurado y yo traslado el sentido literal a una figura que me ayude a representar eso que quiero mostrar. Entonces sería como, aquí qué fue lo que le generó ese estremecimiento, pues los ojos azules, ¿cierto? La mirada. Entonces, yo tengo que buscarle una metáfora a esos ojos azules, a esa mirada, para que de esa forma se sienta ese estremecimiento. Dice, bueno, entonces entró Guillermina con dos relámpagos azules que me atravesaron el alma. Allí hay una hipérbole, una exageración en la B. En la A sí está la metáfora, ¿ya? En la A dice, los ojos de Guillermina, como dos luceros, pues estoy trasladando el sentido de sus ojos a unos luceros, llegaron hasta el fondo de mi alma, o sea, lo estremecieron. Ahí es la A. ¿Por qué? Porque estoy trasladando el sentido de ojos a luceros, ¿cierto? Pero cuando digo relámpagos, estoy ya siendo exagerado, porque un relámpago no transmite esa misma emoción, ¿cierto? Pero un lucero sí, la mirada lo estremece como dos luceros. Entonces ahí la respuesta es la A, donde hay una metáfora. Número 6 tiene que ver con lo que ya hicimos ahorita, organizar párrafos, ¿ya? Entonces hay 5 proposiciones y debo organizar esas 5 proposiciones para que haya un párrafo adecuadamente. Este es más fácil, ¿por qué? En el anterior, nosotros dijimos que para crear el párrafo había que identificar el tema y tratar de establecer la idea principal de esas proposiciones para así poder darle un orden correcto. Aquí ya tenemos el tema. ¿Por qué? Porque ya está el título y me están diciendo básicamente de qué estoy hablando. Entonces, lo que debo hacer es organizar esas ideas de acuerdo a lo que estoy hablando. Entonces, el título es La brújula. ¿Cuáles son entonces las opciones ahí? La D, D, B,
Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que yo debo hacer cuando estoy hablando de algo? Pues lo primero que yo debería hacer es decir, ¿qué es eso? ¿Cierto? Lo primero que debo hacer es decir, ¿qué es? ¿Ya? Primero tengo que decir, ¿qué es eso? Y luego, sí puedo decir, desde cuándo existe, ya cuándo se creó. Luego puedo decir para qué sirve, pero lo primero, ¿qué es? Pues definir de qué estoy hablando, ¿cierto? Eso es lo primero que se hace. Entonces allí la primera opción debe ser la 4, ¿ya? Entonces la brújula es un instrumento que sirve para determinar cualquier dirección de la superficie terrestre por medio de una aguja imantada que siempre marca los polos magnéticos norte y sur. Fue inventada por los chinos aproximadamente en el siglo IX. Entonces el orden correcto es el de la D, ¿ya? Primero tengo que decir qué es para luego decir desde cuándo existe y para qué sirve. Es 4, 1, 3, 5 y 2. La D es ahí. Siguiente pregunta. La número 7. Lo mismo. Organizar párrafos, pero aquí ya tengo el tema. Las bacterias. O sea que estoy hablando sobre las bacterias. La D. ¿Cuál es la opción correcta aquí? La D, la C, la A. Bueno, entonces las bacterias. Ya sabemos, lo primero que debo hacer es decir qué es, ¿cierto? ¿Qué son? La primera clasificación que se hace es de decir qué tipo de ser es o qué tipo de organismo. Entonces, primero se debe clasificar por el tipo de ser que es, ¿ya? Entonces son seres vivos unicelulares capaces de crecer y multiplicarse, organismos procariontes que carecen de núcleo y se reproducen asexuadamente por fusión, en su mayoría inocuas y aún más beneficiosas e indispensables para la vida humana, responsables de graves enfermedades epidémicas como el cólera, valorizadas en la biotecnología por sus aportes a la medicina, a la industria y a la agricultura, la A. Allí el orden correcto es 3, 5, 1, 2 y 4, la A. Pregunta número 8. ¿Cuál marcaron en la 8? La A, C. A ver, el tipo de discurso. Aquí no me preguntan por el tipo de texto, sino por el tipo de discurso. O sea, la forma en la que me están hablando. ¿Cómo es que es ese discurso? ¿Es un discurso de qué forma? A ver, lo que yo veo es que me están diciendo que dice, ante una situación anormal, la reacción anormal pues constituye una conducta normal, ¿cierto? O sea que lo anormal en una situación, lo normal es que si la situación es anormal, ¿cierto? Si es rara, anormal, entonces yo debería ser anormal, ¿cierto? Pero si esa situación es normal, ¿cierto? Tranquila, pues entonces yo debería comportarme normal. Eso es lo que me están diciendo allí, ¿ya? Que en una situación anormal, pues yo debería comportarme anormal. Pero si la situación es normal, pues yo debería comportarme normal, ¿cierto? Calmadamente, tranquilamente. Ese tipo de discurso, ¿qué tipo de discurso es? Pues es un discurso dialógico, ¿ya? El discurso dialógico es aquel en el que hay como una discusión o una reflexión sobre un tema. Hay un diálogo de lógicas, la C. Dialógico, diálogo de lógicas. Ya hay una discusión entre unas lógicas ahí. La C. Número 9. ¿Qué opción marcaron en la 9?
La C. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del párrafo anterior? Entonces, en una situación anormal, uno debe comportarse anormal, según el texto, como estar en un, como estar en un asilo, ¿cierto? O en un campo de concentración. Mientras que en una situación normal, pues yo debo comportarme normal. Eso es lo que me están diciendo. Ahora, si en una situación normal, tranquila, completamente normal, yo actúo de forma extraña, anormal, pues eso sí es raro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sintetiza mejor el párrafo anterior? Pues que el ser humano se comporta de acuerdo a las circunstancias. Si es normal, me comporto normal. Si es anormal, me comporto anormal. ¿De qué depende eso? Pues de las circunstancias. La C. La D. Perdón, la pregunta número 10. Según este fragmento, ¿cuál es la diferencia entre lo normal y lo anormal entonces? ¿Por qué un mismo hecho puede ser calificado como algo normal o como algo anormal? ¿De qué depende eso? De las circunstancias, ¿ya? Si es una, si eso cabe dentro de esa circunstancia, entonces es normal. Si no cabe dentro de esa circunstancia, es anormal, extraño, ¿cierto? Si yo les doy a ustedes una directriz o una orden, entre comillas, estando en una clase, pues eso es normal, porque las circunstancias lo ameritan. Pero si yo les doy a ustedes una orden, si me los encuentro en la calle y les doy una orden que no tiene nada que ver con el instituto ni nada, pues eso ya es algo anormal, ¿cierto? Miren que es lo mismo, les estoy dando una orden, pero es el contexto, las circunstancias son las que determinan que eso sea normal o anormal. Entonces, la respuesta allí es la A, las circunstancias. Pregunta número 11. ¿Cuál es la motivación que mueve el actuar de Hamlet? La A, la A. Bueno, entonces, dice, Hamlet se trata de una tragedia de venganza. Bueno, creo que ahí ya me dicen, ¿no? Hamlet se trata de una tragedia de venganza protagonizada por personajes de alto rango, ¿ya? Y luego me dice, eh, una noche, el espectro de su padre, quien ha sido asesinado por Claudio. Entonces ahí la respuesta es la A, vengar a su padre asesinado. 12. Desde las formas discursivas en que se organiza el texto, ¿cuáles serían? ¿Cuál es la forma discursiva en la que está organizado ese texto? La A, la B, la B. Descripción. Sabemos que describir es como caracterizar, darle cualidades, rasgos, y narrar es como contar una historia, ¿cierto? Entonces al comienzo, ¿qué dice? Dice, Hamlet se trata de una tragedia de venganza, caracterizada por personajes de alto rango. Hamlet encarna un príncipe renacentista, del Renacimiento, de sentimientos nobles. O sea que ahí lo que está haciendo es, me está diciendo de qué trata Hamlet, ¿cierto? ¿Eso qué es? Es una descripción. ¿Por qué? Porque me está caracterizando la historia. Me dice de qué trata, cómo son los personajes, lo describe. Y luego sí empieza a contar un suceso. Entonces ahí sí me empieza a hacer una narración. Dice, el príncipe, hijo del difunto rey de Dinamarca, ha caído en el palacio lleno de sospechas. Una noche ve el espectro de su padre, quien ha sido asesinado. Ahí empieza a contar una historia, unos sucesos. Por lo tanto, entonces allí sí hay una narración. Entonces, descripción, narración, la B. Y la número 13,
La C. ¿Cuáles son las características entonces, según de un príncipe del Renacimiento? ¿Cómo serían esas características de un príncipe del Renacimiento? Pues sencillo, yo voy a mirar cuáles son las características que me mencionan. Si Hamlet es un príncipe del Renacimiento, entonces, pues las características serían las de Hamlet, ¿ya? Me dicen, el personaje Hamlet encarna a un príncipe del Renacimiento, buen cortesano, soldado, un joven culto, de sentimientos nobles. Ahí me mencionan unos rasgos. Entonces yo tengo que ver cuáles de esos rasgos son los que son de un príncipe del Renacimiento. Entonces ahí la respuesta son la 1 y la 2, o sea, la C. Su cultura, la nobleza de sus emociones y sentimientos. Por eso dice de sentimientos nobles. Aunque allí hay una mala acepción de cultura, ¿cierto? Hay una mala acepción de cultura, porque pues culto y cultura no es lo mismo, pero entonces, pero de acuerdo al texto sí es la C, la 1 y la 2. Su cultura, cuando dice que es un joven culto, y la nobleza de sus emociones y sentimientos, de sentimientos nobles. La C, 1 y 2. Bueno, entonces, con eso pues ya terminamos la clase del día de hoy. Ya se les envió la siguiente.